andan? Lo que vamos a ver ahora en este encuentro es la deducción de las fórmulas que presentamos en el video anterior, de valor actual y valor final, cuando iniciamos el tema rentas. Lo que nosotros hicimos fue presentar las fórmulas, pero no las dedujimos, simplemente las presentamos. Bueno, vamos entonces a hacer la deducción. Para eso vamos brevemente a presentar lo que sería el fundamento teórico de deducción de las fórmulas que nos ocupan. Y es el concepto de sucesión geométrica. En principio, ¿qué es una sucesión? Una sucesión es un conjunto ordenado, ¿sí? En particular, ese conjunto ordenado puede tener cualquier elemento. Si los elementos son numéricos, hay de diversos tipos, como lo estamos mostrando acá. En particular, llamamos geométrica a toda sucesión donde cada término puede obtenerse multiplicando al anterior por un valor constante llamado razón. Es decir, supongan ustedes que nosotros tenemos esta sucesión de números: 3, 6, 12, 24, 48, 96. Bien. Y en general, cuando uno habla de sucesiones numéricas, esto lo cierra con puntos suspensivos que se leerían como y así sucesivamente. De la idea de decir y así sucesivamente significa que si nosotros encontráramos la regla que permite generar cada término, a cada uno de estos se lo llama término de la sucesión, si nosotros encontráramos justamente esa regla, nosotros podríamos continuar con el desarrollo sin necesidad de mostrar los términos uno a uno de manera explícita. En general, las sucesiones se las denotan con letras cursivas, A, B, C, y la idea de que sea un conjunto ordenado es que justamente estos números que están acá tienen que estar ordenados de esta manera en particular para definir esta sucesión en particular. Si yo le cambio el orden a esto, estaríamos hablando de otra sucesión distinta, ¿sí? El hecho de que estén ordenados significa que a cada término de la sucesión le va a corresponder o va a haber una correspondencia con el conjunto de números naturales. Es el que me permite establecer el orden de cada término. Es decir, el primero será el 3, el segundo término de la sucesión será el 6, el tercer término será el 12, el cuarto término será el 24 y así siguiendo, ¿no? Es decir, se dice que hay una correspondencia biunívoca entre cada término de la sucesión con el conjunto de números naturales. O sea, el 3 es el primer término y el primer término es el 3, el 6 es el segundo término y el segundo término es el 6, y así con todos. De modo tal que con esta doble nomenclatura, yo podría decir, por ejemplo, A sub 4, donde hablar de A sub 4 implica referirse al término de la sucesión que está ubicado en la posición número 4. Si ustedes se fijan, el término de la sucesión que está en la cuarta posición sería 24. Bien, bueno, no me quiero extender más en lo que sería la idea de sucesión. ¿Qué es lo que podemos observar en esta sucesión en particular? Fíjense que cada término se obtiene multiplicando al anterior por 2. O sea, el 6 es 3 por 2, el 12 es 6 por 2, 24 12 por 2, y así con todos. Con lo cual, fíjense que se cumple esta definición que estamos dando acá arriba. Una sucesión geométrica es aquella en donde cada término puede obtenerse multiplicando al anterior por un valor constante llamado razón. Es decir, que en este caso estamos hablando nosotros de una sucesión geométrica de razón. En general, la razón geométrica se la denota como Q, de razón 2. ¿Sí? Bien, entonces esto, la sucesión A, sería una sucesión geométrica de razón 2. Y primer término, si se quiere, dado que si yo tuviera el primer término y la razón,
serían elementos suficientes para poder listar la sucesión completa. Y primer término es, si a nosotros nos dan como dato el primer término, que es 3, y la razón, que es 2, yo podría ir listando secuencialmente todos los términos de la sucesión, sin necesidad de dar una lista tan extensa como dimos acá arriba. Bien, esto como primera medida. ¿Qué es lo que nosotros nos interesa en particular para el tema que estamos intentando probar en un momento? Si nosotros queremos la suma de los n primeros términos de una sucesión geométrica, la suma de los n primeros términos de una sucesión geométrica se obtienen a partir de la siguiente fórmula. A1, es decir, el primer término de la sucesión, por 1 menos q a la n, siendo n el número de términos que nosotros estamos sumando, siendo A1 el primero de esos términos que nosotros estamos sumando, sobre 1 menos q. ¿Sí? Esta fórmula que presentamos acá, obviamente se puede demostrar, pero no es el objetivo de este encuentro. Esta fórmula es la fórmula que se utiliza para sumar los primeros n términos de una sucesión geométrica. Por ejemplo, y siguiendo con este ejemplo de acá, si nosotros dijéramos S sub 5, refiriéndonos a esta sucesión, lo que nosotros estaríamos pretendiendo es sumar los 5 primeros términos de esta sucesión. O sea, sería 3 más 6 más 12 más 24 más 48. Por supuesto que esto lo podemos hacer manualmente, ¿no? 6 y 3, 9 y 12, 21 y 24 es 45 y 48 es 45 es 93. 45 y 48, 93, si no me equivoco. Bien. Bueno, esto significa que los primeros 5 términos, si nosotros los sumamos, nos da 93. Por supuesto, sería mucho más complejo si nosotros quisiéramos sumar 100 términos. ¿Sí? Ya de esta forma, manual como lo hicimos, no se podría hacer. Perdón, sí se podría hacer, pero requeriría de mucho tiempo y esfuerzo. Sin embargo, fíjense que con la fórmula presentada, si yo quisiera la suma de los 5 primeros términos, esto va a ser igual a sub 1, es decir, a sub 1, primer término de la sucesión que es 3, por 1 menos q a la n. O sea, q que es 2, razón geométrica, a la n que es 5. Porque son 5 los términos que estamos queriendo sumar. Todo sobre 1 menos q, 1 menos 2. Bien, ¿y esto a cuánto nos va a dar igual? Fíjense, esto va a ser 3 por 2 a la quinta es 32. 1 menos 32 es menos 31. 1 menos 32 es menos 31. Dividido menos 1 nos da 31 positivo. Y 3 por 31 es 93. ¿Sí? Entonces se ve que esa fórmula es útil para sumar los n primeros términos, 5 en este caso, probamos con el ejemplo, de una sucesión, tiene que ser geométrica para que sea aplicable esta fórmula. ¿Sí? Vamos a los que nos ocupa a nosotros. Cuando nosotros hablamos del valor actual de las rentas, recuerden que habíamos presentado la siguiente fórmula. Habíamos dicho que el valor actual es igual al valor del término de la renta, es decir, el valor de la cuota, por 1 menos 1 más i a la menos n sobre i. Esta fórmula tiene distintas variantes, creo que la que le di fue esta. ¿Sí?
En otro caso después me fijo, pero bueno, si no fue esta, es equivalente a esta que les di acá. Por supuesto que lo que trataremos de hacer es deducir esta fórmula. Vemos que para deducir la fórmula vamos a partir de la equivalencia financiera, o sea, yo voy a decir, el valor actual tiene que ser financieramente equivalente a la suma de las n cuotas, o de los n términos de esta renta, financieramente equivalentes. Pero acuérdense que la equivalencia financiera no es igualdad matemática, ¿no? La equivalencia financiera se transforma en igualdad matemática evaluando todo al mismo momento. ¿Y cómo haríamos esa evaluación de todo al mismo momento? Veamos. La equivalencia se transforma en igualdad evaluando todo al mismo momento. Esto significa que yo esta cuota la tengo que llevar, la tengo que actualizar un periodo, o este importe C lo tengo que actualizar un periodo. Este importe C lo tengo que actualizar 2 periodos. Y así con todos, ¿no? Este último importe C lo tengo que actualizar n periodo, ¿no? Y este importe de ahí lo tengo que actualizar n-1 periodos. Entonces fíjense qué pasa si hacemos esas actualizaciones. Nosotros tenemos la cuota por 1 más i a la menos 1 más. Entonces sería esta primera, ¿no? Si la actualizo un periodo tengo que multiplicarla por 1 más i a la menos 1 más la cuota por 1 más i a la menos 2 más, y así, la última cuota por 1 más i a la menos n. Entonces, observen lo que estoy haciendo acá. Estoy sumando términos. Ahora, ¿cuántos términos estoy sumando? Estoy sumando n términos, ¿no? Porque este es el primer término, el que se asociaría a la primera cuota o al primer término de la renta. Esto sería el 2 al segundo término, así hasta n. Es decir, estoy sumando n términos. Si nosotros nos fijamos, estos términos son términos de una sucesión geométrica de razón. Vean que son términos de una sucesión geométrica de razón uno más i a la menos 1. Noten, este sería nuestro primer término. Y el segundo término, ¿cómo se asocia con el primero? Y fíjense que es este multiplicado por 1 más i a la menos 1. Entonces me queda 1 más i a la menos 2. Y el que sigue sería por 1 más i a la menos 3. Es decir, nuevamente multiplicarlo por 1 más i a la menos 1. Es decir, que esta sería una sucesión geométrica de razón 1 más i a la menos 1. Y primer término. A ver, acá. Podríamos tomar como primer término todo esto, una opción, o bien quizás lo que es más habitual a veces es, como C lo tengo como factor común en todos los términos, lo puedo sacar como factor común y trabajo directamente operando la suma de los factores de actualización. En definitiva es indistinto, van a ver que vamos a llegar al mismo resultado. Asumamos que el primer término es esto que está acá. O sea, yo voy a tener el primer término es cuota por 1 más i a la menos 1. Entonces, si nosotros a esto le aplicamos la fórmula que dimos anteriormente, es decir, esta fórmula que nos sirve para sumar los n primeros términos de una sucesión geométrica, del primer término a sub 1 y razón q, vamos a tener lo siguiente. El valor actual va a ser igual a sub 1, que es esto, o sea, cuota por... Tengo la costumbre de decir cuota, ¿no? Porque bueno, acá para lo que es pago de préstamos se utiliza mucho esa terminología. Acá en realidad cuota representa un importe en unidades monetarias C, y si hablamos de una renta en general, se llama término de la renta, ¿no?
Entonces tenemos el primer término, que es esto, por 1 menos. Fíjense, Q a la menos N. Perdón, Q a la N. ¿Qué sería Q? 1 más I a la menos 1. Si eso lo elevo a la N, me va a quedar 1 más I a la menos N. Porque esta expresión elevado a la enésima potencia, por potencia de potencia, se multiplican exponentes, resulta esto. Y el denominador es 1 menos Q. O sea, 1 menos 1 más I a la menos 1. Bien, llegamos a esta fórmula, fíjense que no parece ser igual a la fórmula que nosotros presentamos originalmente. Sin embargo, es equivalente, va a ser muy sencillo llegar a mostrar esa equivalencia, lo hacemos ahora en un momento. ¿Cómo podemos llegar a esa equivalencia? Y fíjense, esto que vemos acá lo puedo escribir como 1 sobre 1 más I. Entonces operemos, yo voy a tener que el valor actual va a ser igual a esa importe C por 1 más I a la menos 1 por 1 menos 1 más I a la menos N, todo sobre 1 menos 1 sobre 1 más I. Bien, continuamos trabajando acá. Valor actual va a ser igual a C, importe en unidades monetarias, por 1 más I a la menos 1 por 1 menos 1 más I a la menos N, todo sobre, fíjense que si acá sacamos como un denominador 1 más I, me va a quedar 1 más I, digo, sacar como un denominador 1 más I en este denominador, ¿no? Resultará en ese cálculo que 1 más I multiplica 1. O sea, 1 más I por 1 es 1 más I, menos 1, todo esto sobre 1 más I. Obsérvese que este 1 con este menos 1 se nos van a cancelar. Este 1 más I que vemos acá, que está dividiendo acá abajo, como hay una división de fracciones, divisoria principal es esta, sería lo mismo que subirlo multiplicando arriba. Y se nos va a terminar simplificando con este 1 más I a la menos 1. Es decir que todo esto se nos va a simplificar con todo esto otro. En conclusión, vamos a arribar a la siguiente fórmula de cálculo de valor actual, que es el importe C por 1 menos 1 más I a la menos N, todo sobre, que no es ni más ni menos que la misma fórmula que nosotros presentamos en la ocasión anterior. No la dedujimos porque simplemente en esa oportunidad queríamos presentar la fórmula, mostrarles cómo se utilizaba y resolver algún ejemplo, ¿sí? Lo que acabamos de decir entonces es la fórmula de cálculo de valor actual de una renta de términos constantes, o sea, términos constantes se refieren a estos valores C, de valor C cada uno, toda una tasa de interés I. Noten que esta fórmula automáticamente lo que hace es, como lo dijimos en la presentación de la misma, lo que hace es evaluarnos todos estos capitales como un único capital un momento antes del pago del primero de ellos o del vencimiento del primero de ellos. A ese valor actual de todos esos capitales se lo denota como esa B, valor actual, ¿sí? Después cuando demos la clasificación de renta, vamos a precisar bien la nomenclatura que utilizaremos en cada caso. Bien, esto en relación a la deducción de la fórmula de cálculo de valor actual. Nos queda deducir una, que es la de valor final, o imposición. Recuerden, llamada imposición. En el primer caso se llamaba amortización.
Bien, y acá vamos a hacer un trabajo análogo, una presentación similar. Esto también es a una tasa I. Recordemos que la fórmula de cálculo de valor final que nosotros presentamos es el importe S importe C por 1 más I a la N menos 1 sobre I. Esta fórmula que ya presentamos lo que hacía era llevarnos el importe de N capitales de C pesos cada uno a lo que llamábamos valor final o imposición. Llámase valor final al momento de evaluación en el momento donde nosotros tenemos el vencimiento del último de ellos o el pago del último de ellos. ¿Sí? Bien. Presentación entonces análoga, si nosotros buscamos acá una equivalencia financiera, ¿entre quién va a estar dado? Y entre lo que llamamos valor final, va a ser financieramente equivalente a el importe de este capital más el importe de este capital, el del periodo anterior, más y así todos los anteriores hasta este último. ¿Sí? Obviamente la idea de trabajo es no con equivalencia financiera, sino con igualdad matemática. Para ello lo que nosotros tenemos que hacer es llevar todo al mismo momento. Este valor final A está en el momento n, por lo tanto nosotros lo que deberíamos hacer es llevar cada uno de estos capitales al momento n. Este primero ya está en el momento n, más. Este segundo lo tenemos que capitalizar un periodo, es decir, llevar de acá hasta acá un periodo. Por lo tanto, para capitalizarlo, recuerden que tenemos que multiplicarlo por 1 más i, más el que estaría en el periodo anterior, habría que llevarlo por 1 más i al cuadrado. Digamos, no lo tengo acá explicitado en en el eje de tiempo que construí, pero sería 1 que está acá, hay que llevarlo, capitalizarlo dos periodos. Así, con todos los capitales, debemos llevarlos al momento n, a valor final, capitalizándolos, es decir, multiplicándolos por 1 más i elevado a la cantidad de periodos que correspondan, donde el último que capitalizaremos será este, el que nosotros estamos asumiendo que depositamos en el momento 1, porque estaría venciendo en el momento 1. Para capitalizar esto, hay que multiplicarlo por 1 más i a la... Bien, ¿cuántos periodos tenemos? Desde el momento 1 hasta el momento n, igual la cantidad de periodos es n menos 1. Bueno, muy bien. Vuelvo a hacer la observación. Fíjense que lo que tenemos acá es una suma de n términos. ¿Sí? Es una suma de n términos. Este es el primer término. No importa cómo los ordenemos, ¿no? Yo acá los ordené de una forma particular porque lo puedo observar de manera más práctica, en forma visual, pero hubiera sido lo mismo si yo los ordenara al revés, ¿no? Bien, fíjense entonces, tengo el primer término que es c, el segundo término que es c por 1 más i, el tercer término que es c por 1 más i al cuadrado. Fíjense que a este término, para llegar a este, lo multipliqué por 1 más i. Y a este término, para llegar a este, lo multipliqué otra vez por 1 más i. Y así con todos los voy multiplicando por 1 más i, hasta que el último término, es decir, el término enésimo, porque son n términos, no se confundan, que acá diga n-1 no significa que los términos son n-1, sino que son n. Se llega a este como último término, ¿no? Entonces noten que estamos ante una sucesión geométrica de primer término C, o sea, el primer término es C, y la razón es
1 más i. Y lo que yo estoy haciendo acá es sumando n términos de la sucesión geométrica. Entonces, aplicando la fórmula de suma de los primeros n términos de una sucesión geométrica, tendremos ese valor c por el decir a sub 1 por 1 menos q a la n. Vuelvo acá, ¿no? Estoy aplicando esta fórmula a sub 1, que es c, por 1 menos q a la n, donde q era 1 más i, sobre 1 menos q. O sea, sobre 1 menos 1 más i. La fórmula en la que arribamos al principio, en un principio, no es exactamente igual a esta, pero es equivalente y vamos a ver que es muy fácil, mucho más fácil que en el caso anterior inclusive, llegar a mostrar la identidad entre esta expresión y esta otra. Simplemente observen, suma de los n primeros términos va a ser el valor c por 1 menos 1 más i a la n. Y fíjense que acá lo que tenemos en el denominador es 1 menos, i. Porque al haber un signo menos delante de un paréntesis, es decir, al haber un signo menos delante de un paréntesis dentro del cual hay una suma, al abrir el paréntesis cambia todos los signos de los términos. O sea que lo que estaríamos teniendo acá, fíjense, el 1 con el menos 1 se cancelan. Observen que me está quedando 1 menos 1 más i a la n dividido menos i. Bien, este menos que nosotros tenemos acá, yo por regla de signos podría escribirlo directamente delante del numerador, es indistinto. O inclusive podría hacer una distributividad, pero bueno, directamente este menos lo colocamos acá adelante, fíjense que me cambiaría el signo de este término y el signo de ese, porque acá en el numerador tenemos dos términos, con lo cual nos estaría resultando que la suma de los n primeros términos va a ser c por 1 más i a la n menos 1 sobre i. Y fíjense que esta fórmula a la que nosotros llegamos acá, fórmula de valor final, que estamos mostrándola mediante la notación suma de n primeros términos, a esto se lo llama a, que es lo que estamos comentando acá en la fórmula anteriormente presentada. Que recuerdo, nosotros no lo habíamos deducido, simplemente habíamos mostrado, la habíamos presentado simplemente para que vean cómo se opera con esta fórmula, dónde evalúa los capitales, en fin, pero no habíamos hecho la deducción. Bien, con lo cual ahora hicimos la deducción entonces de las fórmulas fundamentales que habíamos presentado anteriormente. Bueno, acá justo estaba viendo que acá puse, está bien, acá en realidad si hubiera querido ser más estricto tendría que haber puesto S sub n, porque estoy igual que hice acá, ¿no? Puse S sub n porque yo lo que estoy haciendo es sumando n primeros términos, pero bueno, hago una salvedad de esta confusión, por decirlo de alguna manera, y en definitiva, las fórmulas a las que arribamos son las fórmulas presentadas. Así que bueno, en alguna próxima presentación vamos a ver clasificación de rentas y nos pondremos a trabajar con algunas cuestiones particulares o con algunos tipos de rentas particulares o usuales que nos interesará presentar. Así que bueno, espero que les sea útil. Nos vemos en alguna próxima presentación.